Bien, en el día de hoy vamos a comenzar con una nueva entrevista. Para empezar me gustaría que te presentes, que me cuentes cómo te llamas, qué edad tenés y dónde vivís. Mi nombre es Roberto Daniel Braco, resido en Gleu, mi edad tengo 46 años y me desempeño aquí como director de la escuela secundaria número 7 del barrio Las. Muy bien, ya nos contaste que tu nombre, tu edad, dónde vivís, qué desempeñás actualmente. Y antes de pasar, digamos, a la temática con la que vamos a realizar la entrevista, me gustaría un poco que me cuentes cómo fue tu infancia y adolescencia. Una infancia bastante común o normal de un chico de clase media baja. Mi papá tenía una ferretería, vivíamos en el barrio Lanchán. Mi mamá era ama de casa, trabajaba hacía bordados a máquina para trabajo, para complementar el ingreso. La situación económica en casa fue difícil durante bastante tiempo, la ferretería incluso tuvo que cerrar. Y nosotros trabajamos ya en lo que sería, digamos, mi adolescencia. Después del secundario tuve que aportar dinero en mi casa porque no alcanzaba y empecé a trabajar como cartero en correos privados y paralelamente iba haciendo el profesorado en el Instituto de Formación Docente número 41. Pero no puedo decir, tuve una infancia normal, con mis momentos felices y otros no tanto. Creo que lo importante es que en los momentos no felices siempre trate de rescatar aprendizaje, ¿no? Para que sean provechosos para el futuro, para mí. Muy bien. Ya para abordar dentro del tema que vamos a tratar en la entrevista, hacia la década de 1990, ¿ya estabas trabajando en algunas escuelas del distrito? Y si es así, ¿qué rol o roles desempeñaste? Sí, yo empiezo a trabajar en la docencia con continuidad, ¿no? Porque había hecho alguna que otra suplencia en el año 95 en Monte Grande, pero con continuidad en Guernica en el año 1998, en un contexto que era el comienzo, o estaba delineándose el modelo educativo bajo la Ley Federal de Educación. En este momento era el gobernador de la provincia, el señor Duhalde, y estaban creándose lo que eran en ese momento los séptimos, octavos y novenos años. Así que mi comienzo es en eso, empecé a trabajar en los octavos, los novenos, que hoy serían actualmente lo que sería segundo y tercer año de la secundaria ahora. Y un contexto que fue duro para mí en principio porque yo me había recibido en el profesorado y llegué a las aulas con una idea de cómo dar las clases, con el entusiasmo de enseñar lo que había aprendido el profesorado, y me encontré con realidades socioeconómicas, educativas y de aprendizaje muy limitativas, con muchas limitaciones que me hicieron tener que repensar todo como profesor, modificar un montón de cosas porque me he dado cuenta que no había forma de crear un vínculo con los chicos por un abismo que había de conocimiento, ¿no? Entonces tuve que hacer toda una adaptación que con el tiempo la recuerdo ahora con cariño porque me generó un buen vínculo, incluso en el barrio donde yo empecé a trabajar, que uno de ellos es Las Lomas, pero más que nada también el barrio Parque Americano, que también trabajé. Hubo un recuerdo mutuo muy bueno entre los alumnos míos y mi persona y otros profes que formamos el grupo de aquel tiempo, porque al día de hoy yo en Facebook tengo muchos alumnos de aquella época, amigos míos, en el Facebook, que me recuerdan con cariño y yo los recuerdo con cariño a ellos, ¿no? Ese barrio que quedó en mi corazón, digamos, el paso por esos años iniciales, más allá que reconozco que esos primeros años fueron difíciles, fueron duros de verdad, porque me encontré con realidades. En esa época los chicos de octavo y noveno eran muchos chicos recursantes de 2, 3 años desfasados, venían traídos a la escuela después de, muchos de haber dejado la escuela hace muchos años, y no fue fácil al principio, pero hubo un muy buen trabajo de equipo y eso fue haciendo que las cosas mejoren y que nosotros también nos adaptemos a esa realidad. Muy bien. En estos primeros años que nos estás contando que has trabajado, digamos, dentro de una realidad socioeconómica bastante difícil, sobre todo en el contexto
de la época de la que estamos hablando, me gustaría un poco que me cuentes sobre cómo viviste ese proceso de aplicación de medidas de flexibilización laboral dentro del, ¿no? En el marco del sistema educativo. Bueno, nosotros, por ser empleados públicos, no nos afectó tan directamente eso, pero ¿qué pasó? En la medida que el ajuste se profundizaba, esto ya más en la época del gobierno de la Rúa, esto también empezó a llegar a nosotros. ¿Con qué forma? Por ejemplo, el ajuste en los comedores, la calidad y la cantidad de alimentación disminuyó sensiblemente. Nosotros llegamos a protagonizar, o presenciar, mejor dicho, no protagonizar desmayos de alumnos en el aula por no comer. Era algo lamentablemente que pasaba en aquellos años. Y en nuestra situación laboral, por ejemplo, recuerdo una medida en la época ya del señor Duhalde de congelarnos nuestra antigüedad, por ejemplo. Nuestra antigüedad quedó congelada, muchas escuelas perdieron la desfavorabilidad. Y bueno, durante un tiempo, incluso creo que ya un poco anterior, ya hablando, creo que el gobierno de la Rúa, hubo meses que no sabíamos si cobrábamos, sinceramente. O cobramos, nos pagan una parte. Bueno, tuvo también esto que, bueno, no afectó solo a los docentes, sino a todos, que es el cobro con patacones, el cobro con lecops, como con otro tipo de monedas, ¿no? Y una incertidumbre muy grande respecto al futuro. Me acuerdo que en esa época, ya que vos traes este tema, uno de los temas ya de la época de la Rúa, en pleno, digamos, todavía discurso neoliberal, una de las cosas que se acentúa mucho es la idea que había era de municipalizar las escuelas, o sea, que las escuelas pasaran al control municipal. O sea, lisa y llanamente, para traducirlo, prácticamente se habla de privatizar la escuela pública, ¿no? Encubiertamente, con esto de la municipalización, lo que se hablaba era eso, de llegar a privatizar la escuela pública. Entonces, bueno, eso generaba mucho malestar y también un estado de deliberativo en los docentes, sobre todo yo recuerdo ya a partir del 2001 se profundiza esto, ¿no? Deliberativo, porque incluso docentes que por ahí hacían muchos años no se interesaban por cuestiones políticas o no intervenían, empezaron a poner atención porque se da cuenta que el problema les estaba llegando a ellos. Muy bien, para aquellos años, ¿participabas de algún sindicato? Yo estaba afiliado a SUTEBA, que sigue existiendo, no es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Rosario, es el sindicato con mayor número de afiliados, pues hay otros obviamente, pero SUTEBA es el que nuclea el mayor grupo. Lo que sí ocurría es que yo en ese momento no estaba de acuerdo con la conducción, que es la que actualmente rige, que es la lista celeste, ¿no? Yo tuve diferencias, incluso, bueno, después conformamos con otros grupos de docentes, docentes autoconvocados de Guernica, por la conformidad que teníamos con los planteos del sindicato, que nos parecían muy timoratos, ¿no? Para la realidad abrumadoramente ajustadora que estábamos viviendo. Me parecían que los planteos eran sumamente timoratos, a mí, no solo a mí, sino a otro grupo de docentes, y eso generó que yo en calidad afiliado a SUTEBA, pero que tomara una posición opositora, digamos, a la conducción celeste de aquel momento. Muy bien, digamos, en este contexto en el que vos planteas de que justamente participabas en un sindicato, pero que no veías o no estabas de acuerdo con las medidas que se estaban tomando en ese momento, quisiera consultarte si ¿recordás cómo eran las protestas realizadas durante esos años? ¿Qué características tenían? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Yo lo que recuerdo y lo que participé fueron, bueno, obviamente algunos actos, inclusive de aquella época, bueno, en esta época ya no están tan de moda, pero un piquete, y también, bueno, algunos actos, bueno, particularmente, bueno, esto demandaría quizás tuve una entrevista entera, pero muy brevemente te comento que, bueno, ya en la época de la gobernación de Duhalde, la presidencia de Duhalde, perdón, aquí en Guernica hubo un acto el día 29 de mayo del 2002, en el cual, bueno, fuimos un grupo de docentes en calidad de autoconvocados. Bueno, ocurrió un incidente donde quisieron secuestrar el auto de un compañero, el señor Daniel Echeverri, y bueno,
como nosotros nos solidarizamos con él porque querían llevarle el auto, fuimos golpeados por una patota del municipio y después cuando quisimos ir con el auto, a la vuelta y pasó a nivel, estábamos frente al municipio en ese momento, tomábamos la ruta hacia el primer paso a nivel, que cruzando la Trocha, y ese paso a nivel estaba cerrado, y siempre voy a recordar la frase de una compañera abogada, Cristina Pucci, que estaba en el auto con nosotros, éramos 4 personas que íbamos en el vehículo, y nos dice, no salgan del auto porque no sabemos lo que nos pueden hacer. Yo escucho esa frase y lo único que recuerdo nítido es darme vuelta y ver una camioneta del comando de patrulla bajando un montón de policías con itacas, y el señor que fue el autor intelectual de todo este intento de secuestro, que es el señor Antonio Collins, que era el jefe de calle, pidiéndole una itaca a uno de los policías y queriendo sacar a todos nosotros que hemos sacado del auto para ejecutarlo. ¿Qué nos salvó ese día? Bueno, que algunos de los policías habían sido alumnos nuestros. Entonces los policías, algunos, por suerte quizás el que tenía que estar en el momento indicado, en el lugar indicado, se negó a darle la itaca y no pudo consumar esto. De cualquier manera, a mi compañero Daniel, que era el conductor, lo sacaron por la ventanilla del auto y presuntamente sufrió apremios en la comisaría, y yo que recibí golpes también, pero no de la policía, sino de la patota anterior, fui conducido al hospital, donde primero fue atendido el señor Collins, rodeado de 3 policías de cada lado en una camilla, arreglando la declaración. Y a mí me atendieron mucho después, y después me conducen, el policía que nos conducía, yo estaba con mi esposa, Karina Sátera, nos conduce de nuevo a la comisaría y nos dice, mintiéndonos, que nosotros, o que yo estaba en calidad de damnificado. Cuando llego a la comisaría, el oficial Pajón, me acuerdo del apellido porque después fue alumno mío, me comunica que yo estoy preso e incomunicado, junto con este muchacho Daniel, y bueno, así permanecí un día preso. Me hicieron cargos por atentado, agresión con arma, resistencia a la autoridad y lesiones, primero. Después modificaron la carátula y dejaron solo atentado, resistencia a la autoridad. Me llevaron a la UFI de La Plata, después me dejaron libre, pero bueno, hay que aclarar que hubo toda una movilización. Acá estuvo hijos, estuvieron muchos alumnos, hubo padres que se movilizaron a la comisaría pidiendo nuestra libertad, y dieron marchas posteriores. Entre ellas una participó con certeza Máximo Costecchi, quien fue filmado aquí. Bueno, lamentablemente después fue ejecutado en la recordada masacre de Avellaneda junto con Santillán, ¿no? Bueno, es un poco la historia. Después yo participé por un tiempito muy breve, milité en el MST, pero nunca estuve muy convencido de la participación en partidos políticos. Siempre me consideré una persona de izquierda, pero no con una identificación partidaria definida, así que participé en algunas marchas con el MST y después ya me dediqué a militar, digamos, aunque algunos consideran que eso no es militar, en el aula, ¿no? Trabajando en el aula, trabajando con los chicos, con los profesores, tratando de buscar conciencia. Últimamente he vuelto a militar un poquito en SUTEBA, un poquito que me reconcilié con la conducción, pero bueno, manteniendo diferencias, ¿no? No es que es una reconciliación que me olvido de todo, sino que, bueno, también reconozco y hago mi autocrítica, porque cuando fuimos autoconvocados fuimos muy desprotegidos, no conocíamos, no éramos como los militantes de los 70 que estaban curtidos y, bueno, por ahí tenían claro ciertas medidas de protección, y nosotros éramos muy inconscientes, muy inmaduros, no teníamos la formación política. Nosotros venimos de la generación, después de una generación diezmada, ¿no? Yo me eduqué en un secundario en la década del 80, donde el centro de estudiantes ya no era lo que era ante los años 70, aunque hoy parezca que los 80 realmente la militancia se había reducido mucho, se había acotado mucho el campo de debate, y entonces no tuvimos una formación política sobre todo en lo práctico. Yo fui siempre muy lector, de estudiar mucho, del profesor ni que hablar, porque tuve muchos compañeros muy formados políticamente, pero me faltaba la experiencia práctica de la militancia,
Y cuando la tuve, bueno, me puse a riesgo incluso de mi propia muerte, pero también por hechos que se podían haber evitado con más precaución. No es que con esto quiera decir que esté arrepentido. Para nada estoy arrepentido de lo que ocurrió, porque yo sé que por lo que luchaba era justo y sigue siendo justo, y sigue siendo las mismas reivindicaciones del 2001 las que tenemos el día de hoy. Pero lo que aprendí es que debo y debemos tomar estas lecciones para protegernos. No tenemos que seguir creando mártires en este país y seguir llenando de muertos, alfombrando de muertos nuestra historia. Tenemos que aprender de las luchas y mejorarlas, sin dejar de darlas nunca. Muy bien. Muy destacable lo que contás, sobre todo el episodio que viviste y esa autocrítica, ¿no? A partir de los años de lucha que siempre son importantes para continuar con los reclamos que aún siguen pendientes. Con respecto al tema de las protestas de ese momento, te quería preguntar puntualmente si recordás las consignas de lucha o alguna medida en particular que se haya adoptado en esa época cuando participaste de estas protestas. No, solo me quedó grabado, pero no que yo haya participado en esa marcha, pero sí me quedó grabado en el 2001, cuando fue la caída del gobierno de Larrua, esa consigna que hoy parece tan lejana, ¿no? La famosa grieta la ha transformado hoy en una utopía, que la piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. O sea, esa consigna a mí me quedó grabada porque, digo, era la alianza que se necesitaba en ese momento, la clase media y la clase trabajadora, la clase pobre, unidos para terminar con un modelo absolutamente nefasto que durante 25 años no paró de saquear y arruinar el país. Lamentablemente los años fueron erosionando esta alianza y bueno, una parte importante de la clase media olvidó muy rápido lo que vivió en el 2001, ¿no? Y pasó nuevamente a burguesarse, a transformarse nuevamente en aliada de la derecha, conspirando contra sí misma, en definitiva, ¿no? Porque en definitiva la clase media hoy se encuentra con el bolsillo vacío, sin expectativas de mejora al futuro, porque volvió a confiar en lo mismo que lo saquearon desde el 76 al 2001. O sea, yo no soy kirchnerista, pero reconozco que los gobiernos kirchneristas modificaron una parte al menos de la historia argentina en algunos aspectos, algunos por ahí solo de lo simbólico, otros desde los hechos concretos, pero no podemos negar que no eran lo mismo. No fue lo mismo Néstor, no fue lo mismo Cristina que la dictadura, no fue lo mismo Cristina y Néstor que Menem, no fue lo mismo Cristina y Néstor que Alfonsín. Allá que Alfonsín haya tenido una buena intención. Entonces me parece que la clase media volvió a autoflagelarse nuevamente, optando por opciones que ya les digo, suenan nefastas para el país. Muy bien. Hace un rato nos mencionabas que en estos primeros años, digamos, de ser docente, de estar dentro tal vez de barrios que tenían una gran carencia económica, sobre todo lo veías en la situación de los estudiantes, incluso has mencionado desmayos por el tema del hambre, ¿no? Y que al no estar tal vez tan de acuerdo con las políticas y las medidas del gremio en el que participabas, formaron un grupo de autoconvocados. Me gustaría que me cuentes, aunque sea brevemente, cómo era esas jornadas de consulta, de debate, cómo se ponían de acuerdo para si tenían que formar una medida de lucha, si primero se hacía una asamblea y luego se salía, cómo era la dinámica interna. Muy improvisado. Nosotros éramos un grupo de docentes reducido que buscamos ideas diferentes tratando de integrar, acompañar, pero no estaban tan buenas. Nosotros, bueno, teníamos muy definida nuestra ideología, más allá que dentro de la ideología de la izquierda siempre vas a encontrar variedades, todos pensamos iguales, pero éramos un grupo reducido. A veces nos reuníamos en casas particulares, charlábamos, sala de profesores era otro lugar de reunión, y bueno, ahí acordábamos cosas, también planteábamos diferencias, porque no siempre estábamos de acuerdo, sobre todo en los cursos de acción, a seguir qué hacer, a veces participar en, por ejemplo, acá se hacían los desfiles en Guernica, y eran desfiles, bueno,
para contextualizar Guernica, vos has nacido acá, pero por ahí no hace falta que te lo diga, pero bueno, acá estuvo regido por un hombre connotadamente vinculado a la AAA como el señor Carlos Rodríguez. La derecha peronista acá y el distrito tenía una imagen de distrito dormitorio tranquilo, bien ordenadito, que no pasaba nada, y de repente nosotros rompimos un poquito con eso, porque pusimos en evidencia cuestiones que no nos gustaban y que la verdad que siempre le decíamos que era como un feudo, ¿no? Que estaba, y sigue siéndolo. Hago cargo de lo que digo, porque sé que eso me puede traer problemas, pero bueno, es la verdad, no lo vamos a cambiar, es la verdad, eso es lo que ocurre, ¿no? Es un distrito donde la falta de actividades económicas productivas genera que mucha gente dependa del plan social, de alguna changa municipal, algún cargo, y esto genera la dependencia continua de la gente y el voto cautivo, ¿no? Hay proyecto un parque industrial, pero por ahora nunca hubo novedad de eso, porque lo que realmente da dignidad y autonomiza a la gente es el trabajo. Si la gente tiene trabajo genuino, puede elegir cuál puede ser de idea de izquierda o de derecha, pues puede elegir qué es lo que considera mejor. Y bueno, cuando uno está lamentablemente atado a un ingreso que da el Estado, tiene que sí o sí perseverar su subsistencia y su ingreso que le da la subsistencia. Por eso te digo que la verdad que la forma de organizarnos nosotros era improvisada por la falta de experiencia, salvo un compañero que había militado, me acuerdo, en el PC, después yo fui director mío acá en la escuela y yo era el secretario, aparte había una amistad personal que perdura, y eran más piolas en cuanto a aconsejarnos determinadas cuestiones. Yo te digo un ejemplo concreto de miles que se me acuerdan, pero por ejemplo un día que había una feria en Guernica en torno a la estación y estábamos repartiendo panfletos y dice, no se aíslen, solo los van a agarrar y los van a hacer pomada. O sea, vamos juntos, no vayan dos por acá, ¿no? Esos ejemplos prácticos de decir de un tipo que ha sabido militar en otro tiempo y que nos aconsejaba cosas, y era el que iba más a los bifes, como dice, a las cosas concretas. Yo por mi formación de historia y otro compañero éramos más deliberativos, y por ahí el que era más de la parte exacta, más de la realización de las cosas le interesaba, ¿no? Y eso nos generaba estos debates internos, pero quizá el debate mayor y que por ahí quedó pendiente es que en algún momento por ahí quedamos como un grupo demasiado sectario, ahí hago otra autocrítica, ¿no? Y eso hizo que también nos aislaran. No pudimos o no supimos abrir el abanico para integrar y hacer una cosa mucho más grande. Y por ahí las condiciones estaban, porque yo me acuerdo que, ya que vos preguntabas esto, me acuerdo que en San Vicente, creo que fue en el 2001, se llegaron a juntar en una escuela 500 docentes. Cuando pasó todo esto que no sabíamos cuándo cobraban o no cobraban, 500 docentes, todos casi en calidad de autoconvocados, que incluso tuvo un conflicto porque mandó su tema una persona a romper la asamblea, pero era una asamblea de docentes, dos docentes, algunos que vos no lo veían en la marcha ni a palo, y aparecieron todos, éramos como 500. Estábamos todos unidos en este reclamo, que asambleas también que se dieron en escuelas que había días que se realizaban la suspensión de las clases y se hacía el paro, pero se iba a la escuela y nos reuníamos en un aula y debatíamos. También tuvimos amenazas, yo recuerdo una escuela técnica donde había una persona que, bueno, no voy a dar el nombre ahora, pero estaba presuntamente vinculada a la CIDE y también tenía un cargo muy importante en la municipalidad, que habíamos ideado la idea de hacer como una manifestación frente a la escuela, y nos amenazó que nos iba a mandar el grupo Geo, que en 5 minutos venía y nos mataban a palo a todos. Esas cosas pasaban porque en el debate era de todos profes de la escuela y bueno, había elementos de todo tipo, entre ellos estaba esta gente, ¿no? Pero bueno, eso era como veíamos, pero como te digo, con bastante desorganización, mucho entusiasmo, mucha convicción de que esto no daba para más, pero bueno, sin por ahí la necesaria organización que requerían estas cosas. Muy bien, muy interesante esto de cómo el autoconvocamiento tiene la pureza, ¿no?, de los ideales o de la necesidad, pero también
tiene carencias también. Exactamente, ¿no? Con esto de que tal vez lo que puede dar un gremio o un partido es esa experiencia práctica acumulada que... Hasta cobertura. Vos que pensás, ahora voy a marcha de Suteba y vos vas, te toman el apellido, el DNI, te cuentan cuando entras al micro. Parecen pavadas, pero es importante. Exactamente. Que los compañeros, los que bajan, los que suben, sean lo mismo lo que bajan, lo mismo lo que suben. Todo eso nosotros no lo teníamos. Nosotros íbamos a lo que fue. Y quizá tampoco tomamos real dimensión, sobre todo los que éramos más jóvenes y nuevos. Yo hacía poco que 2002, yo había empezado en 98, con real conciencia de dónde me estaba metiendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, este señor Collins no lo conocía, después, bueno, conociendo un poco la historia, no sabía que era un personaje nefasto, y bueno, la Rodríguez sabía algunas cosas, pero no tanto, o no lo dimensioné, o sea, hoy día estoy perfectamente consciente que fue la AAA, que era la CNU, que eran esos grupos que, bueno, los que precedieron a la dictadura, y no solo precedieron, sino que muchos participaron de las patotas que después secuestraban y mataban a la gente y torturaban. Y bueno, esa dimensión histórica yo tenía una visión muy superficial de aquello lo que había sido la AAA, no se hablaba tanto tampoco, no sabía, bueno, hoy por hoy está más claro a qué tipo de gente nos estábamos enfrentando en ese momento. Puedo decir que tuve suerte, pude haber muerto en ese momento tranquilamente, mis compañeros que me acompañaron ese día también, pero bueno, fue si el destino, bueno, soy de creyente, ¿no? El destino me dio vida, también me la dio para que aprenda, para que estas cosas no vuelvan a pasar. Exactamente. Con respecto a este grupo de autoconvocados, ¿tuvieron algún tipo de alianza con otras agrupaciones sindicales, como puede ser, como mencionabas recién, algún tipo de vínculo con ese SUTEBA, a pesar de que no estaban de acuerdo? Yo iba a las reuniones del SUTEBA, pero tenía mis diferencias. No sé si ellos las tenían claro, pero sí me acuerdo con una persona tuve una discusión fuerte en una escuela. Y luego me aceptaba, pero yo no puedo decir que SUTEBA haya sido excluyente, ¿no? Incluso después tengo, en honor a la justicia, todo esto también tengo que reconocer que fue SUTEBA la que después me dio apoyo legal. Porque en ese momento estaba muy desconcertado, me había metido en una situación que jamás en mi vida había vivido, estaba abajo, tras la reja, no sabía quién, no tenía conocido ningún abogado conocido, salvo los docentes, ¿no? Que podían ser abogados, pero no tenía una cobertura. Y SUTEBA me lo ofreció más allá de estas diferencias que teníamos. También yo tenía claro que SUTEBA yo tenía diferencias, pero que SUTEBA no era mi enemigo. Y ahora lo tengo más claro que nunca eso. ¿Que puedo tener diferencias? Sí. Yo creo que hay parte que representa un sector que tiene vínculos más suaves quizás, pero que la verdad representan lo que fue en algunos momentos la burocracia sindical. Otros quizás no, hay otros cuadros quizás que no. Hoy también SUTEBA ha cambiado en algunas cosas. Entonces, bueno, eso ha generado un cierto acercamiento sin declinar diferencias. Pero vos lo que mencionás, sí me acuerdo no sé quién fue que la organizó esa, que fuimos con un auto y nos fuimos a ver autoconvocados de Merlo, que eran todos profesores de escuela técnica. Esos profesores de escuela técnica a mí me asombraban porque yo la referencia tenía los de acá de Guernica, que eran uno más facho que el otro. Y los de Merlo, todo lo contrario, eran gente sumamente esclarecida, con muchos años de militancia política, también eran autoconvocados como nosotros, pero yo la impresión que me llevé aquella vez era gente más grande que nosotros. Yo en ese momento apenas todavía no llegaba a los 30 años y ellos ya sobraban los 40, ¿no? Y tenían la militancia de los 70 como internalizada y era otra cosa. Entonces me acuerdo que le comenté a uno de los compañeros, le dije, estos están en la universidad y nosotros estamos haciendo los primeros palotes, diciendo, estamos muy lejos de la experiencia de esta gente. Me acuerdo que uno de los compañeros de Merlo había contado como que era el ministro en ese momento de educación, creo que se llamaba Porto, literalmente los había reunido como un tomo, porque habían alcanzado mucho auge en Merlo, que los había intentado sobornar directamente para darle la personería jurídica, les ponía un dinero en la mesa para que ellos fueran integrados, institucionalizados, ¿no? Como sindicato. Y como por supuesto que ellos lo rechazaban. Bien. Y
como grupo autoconvocados, ¿han tenido vínculos con movimientos sociales o agrupaciones de...? En mi carácter individual particular no, pero sí, repito, después de mi detención y procesamiento, fueron los movimientos sociales los que participaron en una de las marchas que se hizo aquí, pues, pidiendo nuestra liberación, tanto la de Daniel como la de la mía, ¿no? Así que yo les debo gratitud y siempre mi recuerdo para Cortés y Santillán es hasta un momento sentí como culpa, ¿no? Porque digo, pucha, todo esto se encadenó y terminaron ellos. Pero bueno, es de enorme recuerdo de gratitud hacia ellos, porque gente como esa, con esa solidaridad, con esas ideas, es la que tanta gente, tanto regaron con sangre este país en los 70 y ahí sigue algunos muchachos que lo siguen regando hoy día y bueno, quizás creo que una vez hasta me peleé con un exalumno en Facebook porque se quejaba que la estación de Avellaneda se llamaba Máximo Costegui Santillán y la defendía con uñas y dientes. Para mí es parte de una identidad y para mí tiene mucho significado. Esas dos personas para mí significan mucho. Así que hay un recuerdo de gratitud. No tuve contactos directos, he hablado con gente que pertenecía a movimientos sociales, pero bueno, alguna marcha, algún piquete pude haber participado, pero muy aislado. No puedo decir que tuve un vínculo así directo, digamos. Claro. Y a nivel general, dentro, digamos, del grupo general de autoconvocados y el grupo general de los movimientos sociales, ¿se ponían de acuerdo para participar de estas marchas que había acá por ejemplo, en el distrito, en Guernica, hacia el municipio, o se daba esa conjunción de la protesta? Yo creo que había docentes, compañeros míos, que sí tenían más vínculo con los movimientos sociales y fueron ellos los que contactaron para sumar a la... Yo sé que hubo una movilización acá de más de 200 docentes. Yo esto no lo supe porque yo estaba con todo el problema legal, pero más de 200 docentes ya habían tenido previo a esta marcha donde ya participaron los grupos del MTD, me acuerdo que el Movimiento de Trabajadores y la Aníbal Valero, habían tenido alguna marcha de muchos de la Escuela Secundaria 1, que se les conoció como el ENCAP, participaron y otros profes de otro lado. Hay otra anécdota que me acuerdo, perdón, que digresión, ¿no? Pero también me acuerdo cuando volví a una de las escuelas, que era la Secundaria 2, muchos alumnos que me conocían de encima del Parque Americano se enteraron lo que me pasó y querían ir todo al municipio, pero todos chicos menores de edad, y yo les dije, no chicos, no vayan porque si a mí me pegaron, que siendo profesor de todos ustedes les pueden hacer cualquier cosa. No sé si se viene tanto, pero me parecía que estamos hablando de chicos de 15, 14, 15 años, y este país ya tuvo mucha sangre como para arriesgarlos en ese momento, pero estaban muchos dispuestos a salir y estaban enfurecidos por lo que había indignados, lo que había pasado. Pero sí hubo docentes que estaban más contactados con los movimientos sociales, y yo creo que fueron ellos los que posibilitaron que las marchas estas en Guernica, donde también hay que resaltar que el gobierno de ese momento municipal deformó todo, asustó a los vecinos, los aterrorizó. Incluso hay un libro sobre eso, sobre la historia de Costegui y Santillán, que menciona lo que me pasó a mí, cuenta cómo los negocios, a la gente le decían que iban a venir a saquear todo, a romper todo, le decían cerrar los negocios, y también se vio gente filmando por eso decimos este vínculo entre lo que pasó en la masacre de Avellaneda con esta marcha, porque toda la gente que tuvo la marcha en los techos del municipio estaban filmándolos e identificándolos. Claro, lo que comentás es sumamente interesante porque habla de una liberación a la hora de la represión policial, ¿no? Y la represión estatal ante los movimientos de protesta, ya sea organizados por, en este caso, docentes, sumados más a la actividad propia que realizaban los grupos de izquierda, y también, ¿no? Como articulando no solo en un distrito en particular, que en ese momento cabe destacar que Guernica formaba parte de, ¿no? de lo que va a ser
ya en ese momento ya era parte de un municipio propio. Claro, en 1995. Antes formaba parte de lo que se conoce como San Vicente, pero vinculándonos con lo que luego va a ser conocido tal cual como me han mencionado, Masacre de Avellaneda, y tiene unos escasos meses de... Sí, te acoto con una nota. Había que una chica que fue alumna mía en la técnica, la tuve en bachillerato de adultos, después ella se dedica al periodismo. Clara Britos, que ella llegó con toda la problemática porque ella tuvo también una situación previa en su casa que le fue allanado el domicilio por error, y uno de los que intervino en ese allanamiento fue el comisario Fracciotto, porque era comisario de todo esto. Y ella después unió esta historia que le pasó a ella con la historia de la mía, la de Corteguizán, y el periodista Horacio Berbisky hizo una nota sobre eso, en página 12, una nota 2 páginas sobre este hecho y las conexiones, que también me acuerdo que pasé en aquella época la nata, hace la prehistoria de la nata, donde la nata contaba también los vínculos en ese momento Rodríguez era el segundo de la CIDE, y cómo había organizado todo el tema, la represión esta de Avellaneda no fue al azar, no fue matar al azar, sino que ellos sabían bien a quienes querían disciplinar bien. Pero bueno, sí hubo toda una historia contada por todo esto, y es lo que vos marcas, que es muy oportuno el contexto, porque la sensación que daba en ese momento es que la policía estaba desatada y podía hacer lo que quisiera. Era muy parecido a la época de los militares. Obviamente yo no lo era muy chico cuando tenía 4 o 5 años cuando fue el golpe, no lo vivencié en ese momento conscientemente, pero creo que si alguien que lo haya vivido ese periodo y todo el periodo de la democracia del 83 esta parte, creo que la parte más parecida a la dictadura militar fue ese año 2002-2001, fines de 2001-2002. Estaba desatado porque había lo que te dije, clase media, clase baja, unidas, el terror a que estallara una revolución en el país donde se llevaba puesto todo. Hay que recordar que en ese momento no había un dirigente político que pudiera salir a la calle, lo linchaban, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y de repente esto generó pánico, porque aparte detrás de los dirigentes políticos estaban los grupos económicos, toda la estantería estaba tambaleando. Y acuérdense una frase de Duhalde: yo no soy un presidente débil. ¿Qué manera tuvo de mostrar o afirmar su autoridad? A través de la represión. Porque todos estos hechos estuvieron precedidos de otros. Hubo un asesinato de un piquetero en Jahuel, o sea, hubo otros hechos que precedieron y después siguieron esta raíz represivo, hasta que bueno, finalmente Duhalde tuvo que aceptar que era un presidente ilegítimo porque no había sido elegido popularmente y convocó a las elecciones en el 2003, ¿no? Pero el periodo 2002, donde aparte se vivió la parte más feroz del ajuste, con la devaluación, con el congelamiento de todos los ingresos, la inflación, el empobrecimiento general de la gente, eso hizo que el aparato represivo mostrara tal cual es, que a veces se encubre en determinados años más favorables, pero que mostrara con toda su ferocidad, ¿no? En el 2001 no hay que olvidar que hay gente de los grupos de mano de obra desocupada baleando impunemente a la gente reunida en Plaza de Mayo, la baleaban con balas de en serio, como en la época militar. O sea, ese periodo fue como un remake peligrosísimo de aquella etapa, ¿no? Y lo que nos enseña la historia es que nunca demos por terminado un ciclo histórico ni creer que... Ojalá aquella famosa frase de Trasera que dijo nunca más, pero ojo que eso puede estar a la vuelta de la esquina. O sea, nosotros tenemos que estar atentos a no permitir que esa historia vuelva a ocurrir, porque donde nos descuidemos, nos relajemos, podemos volver a tener otra tragedia en este país. La historia puede cambiar muy rápido. Me sorprende cómo los medios rápidamente modifican un discurso y lo adaptan a otra realidad. Y así, hasta yo he visto en la última etapa de gobierno de Macri poner en duda lo que es el valor de la democracia en sí. O sea, estamos a un paso. Si la crisis esta no se sale, se profundiza, las contradicciones aumentan, el discurso pro
vuelta de un tipo de gobierno, no digo que sean los militares en sí como, pero otro tipo de sistema represivo, están a la vuelta de la esquina. Eso hay que estar muy atentos, sobre todo los que tenemos cierta experiencia y militancia, porque esto puede volver a pasar. Muy bien. ¿Qué importancia crees que tiene la escuela pública como espacio de lucha y resistencia en Guernica a partir de toda tu experiencia que nos has estado contando y vinculándolo desde la actualidad? La escuela pública, más allá de Guernica, tiene una importancia central, porque primero que es uno de los lugares, sobre todo en los lugares más pobres, más humildes, donde el padre, el alumno, cualquier miembro de la comunidad puede ser escuchado. Es donde se escucha su voz, donde puede plantear su situación, sus problemas y donde realmente puede encontrar algún tipo de respuesta, porque en otros organismos no la encuentran. Nosotros trabajamos con chicos de muchísima carencia, a veces lamentablemente también intelectual, pero bueno, es un desafío para nosotros. Nosotros tenemos que tratar de elevar el nivel de estos chicos, de luchar contra el sistema que nos quiere resignados, empobrecidos, como mano de obra barata. Entonces nosotros lo que queremos o pretendemos es que ellos no afronten con resignación este presente que les puede tocar, que intenten una superación y darles algún tipo de formación. Obviamente que nosotros vivimos en una sociedad que no es de los 70, 60, es una sociedad muy despolitizada, donde los valores que la conformaban y la aglutinaban hoy no están, pero no hay que renunciar a querer crearlos o recrearlos en situaciones y en el poder del ejemplo. O sea, yo lo que viví, ojalá, y creo que lo ha sido, un motivo de que muchos alumnos míos hayan intentado una superación, viendo que, bueno, unificar lo que uno dice con lo que hace, no es fácil. Yo sé que eso es lo más difícil de todo, porque la coherencia absoluta nadie la tiene, yo tampoco estoy libre de mis contradicciones, pero no hay nada peor que decir una cosa y hacer otra. O sea, cuando se unifica el discurso con lo que uno hace, es cuando uno se torna creíble. Y bueno, la escuela pública lo más importante que tiene que hacer es eso, tanto desde el rol de mío como director hoy día, de los profesores, de todos los que formamos comunidad educativa, es unificar lo que decimos con lo que hacemos. Porque el chico, sobre todo el menor que se está formando, necesita ver una referencia, y esa referencia solo se construye a partir del ejemplo, y el ejemplo es coherencia entre praxis, acción, pensamiento. Si yo digo una cosa, propongo otra, el chico dice, pues este es un chasco. Bueno, esto es lo que tenemos que tratar de construir en la escuela, construir personas que traten de, primero en esta sociedad que vivimos, este barrio particular, hay que hacer un gran trabajo con la autoestima de estos chicos. Estos chicos vienen devastados a nivel, sienten que no sirven para nada, que no pueden hacer nada, que no pueden crear nada, y hay que construir en base a toda esta devastación, construir una persona, una identidad de persona. Bueno, tenemos éxitos, tenemos fracasos, lo que no podemos permitirnos es renunciar a intentarlo. Intentarlo y intentarlo siempre, y me consta que muchos de mis colegas, compañeros docentes lo intentan todos los días. Todos los días se levantan con la idea de poder crear o forjar la identidad de un chico que pueda superar su realidad. Para eso tiene que estar en la escuela. Dice que educar es modificar conductas, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que hacer la escuela. Formar personas que puedan el día de mañana crear o recrear otro tipo de vínculos, otro tipo de sociedad. Sobran los malos ejemplos en la referencia cercana o en la tele o en los medios, pero bueno, nosotros somos los cercanos, nosotros no nos podemos permitir renunciar a que ellos vean que hay otra realidad. La educación y esta escuela tiene que mostrar a los chicos que hay otra realidad, hay otro mundo, hay otras posibilidades. Eso es lo que ellos tienen que tener posible, abrirle los ojos, abrirle todo lo que más podamos los ojos, aunque es lo que el sistema no quiere. Obviamente el sistema quiere gente resignada, pobre e ignorante. Bueno,
Escuela, pelea. A veces digo, yo tengo un escarbadiente, ellos tienen un tanque. Bueno, con el escarbadiente me defenderé hasta donde puedo. Muy bien. Para finalizar, quisiera preguntarte, o más que nada, ¿cómo vos podrías resumir, tal vez en una frase, o como nos contaste recién, en una idea, de qué forma los auxiliares y los docentes pueden construir una escuela pública más democrática, inclusiva y de calidad? ¿A partir de qué acciones, qué fomento se puede realizar para lograr eso? Estrechando los vínculos. Una medida que uno conoce al otro, vence prejuicios. Y en la medida que vence los prejuicios, conoce al otro, conoce su realidad, se enriquece. Una escuela es como una familia, y como toda familia, obviamente, tiene sus diferencias, tiene sus contrapuntos, pero lo que nadie puede perder de vista que una escuela como institución es que estamos trabajando con el futuro, con lo que son casi como nuestros hijos. Entonces, no podemos permitirnos que estas diferencias, como pasa, a ver, en una casa un papá y la mamá se pelean, el chico sufre, y si esa pelea lo afecta, o sea, uno dice una cosa, el otro dice la otra, lo vuelven loco. Si esos padres son capaces de puertas para adentro resolver sus diferencias, pero al chico le muestran un discurso coherente, el chico va a entender. Bueno, en la escuela pasa lo mismo, tenemos diferencias entre docentes, con los directivos, con los auxiliares, pero bueno, puertas para adentro las resolvemos. Después trabajamos todos para la escuela, todos para que la escuela esté mejor, tenga mejor calidad en todo, desde lo edilicio, desde la disponibilidad de recursos, desde las clases que podamos dar, desde las salidas que podamos hacer a los chicos, que mostrarle otro mundo, como digo, otra realidad. Por eso el vínculo. Esto es lo que hay que hacer el vínculo. Porque sin vínculo no se puede construir nada. Es el primer paso para todo, más para construir, aprender. A nosotros los profesores nos ha costado porque somos personas que vamos de una escuela a la otra, estamos 2 horas con uno, 2 horas con otro, pero acá tenemos preceptores, por ejemplo, en esta escuela que están 8 horas. Entonces, hay que encontrar el nexo del preceptor con el alumno, con el chico, y que ese profesor sepa con qué grupo va a encontrarse, y que a partir de ese conocimiento trate de acercarse a esa realidad, que no significa aceptar todo lo que el chico dice o piensa, pero conocerlo. Porque no podemos trabajar sobre lo que no conocemos. Muchísimas gracias, Roberto, por la entrevista. No, por favor, el agradecido soy yo.